Y definitivamente ustedes nos respondieron que la respuesta es sí. Y en nuestro siguiente panel, un grupo de expertos nos va a hablar de este tipo de inversiones que ya están presentes en Latinoamérica y comienzan a ser una prioridad para los inversionistas del Nuevo Mundo. Para esto, le doy la bienvenida a Carolina Ortegón, gerente de inversiones de la fiduciaria de Scandia Colombia. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos. Cata, muchísimas gracias por esa introducción y a ustedes por permanecer en nuestro Invested Digital Summit. Continuando con las megatendencias que nos mencionaban en el panel anterior, pues los invito a que en este panel desarrollemos todos los temas relacionados con la inversión responsable. En un mundo en donde los inversionistas no solamente persiguen un retorno económico de sus inversiones, sino que adicionalmente requieren que sus recursos generen un impacto positivo a nivel social y ambiental y que las empresas, compañías y proyectos en los que invertimos tengan un sólido gobierno corporativo, la inversión responsable o consciente toma aún más relevancia. Por eso en Scandia Colombia, siendo muy conscientes de este nuevo escenario, recientemente nos hemos convertido signatarios de PRI, iniciativa que fomenta la inversión responsable a través de diferentes principios que durante la charla los iremos desarrollando. Esto también se encuentra dentro de la agenda de Scandia México para el mediano plazo. Sin más preámbulos, en la tarde de hoy me acompañan 3 expertos con una alta trayectoria en todos los temas de inversión responsable. Les doy la bienvenida entonces a cada uno de ellos. Buenas tardes, Gabriela. Gabriela es la líder en la implementación de la estrategia ASG para Afore 21, una empresa de Banorte. Mauricio Guzmán, CIO de la Universidad Javeriana de Colombia, y Eduardo Teortuda, director de PRI para Latinoamérica. Bienvenidos a todos. En primera instancia, muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Y buscando contextualizarnos a todos y a la audiencia, quiero que en pocas palabras cada uno de ustedes nos cuenten qué es esto de inversión responsable. Era que antes no éramos responsables con nuestras inversiones, ni ante quién vamos a ser responsables ahora que esto está como una tendencia actual en el mundo. Y adicionalmente, cuéntenme ustedes si creen que esto es una moda simplemente a raíz de que estamos en esta pandemia o realmente es un tema que llegó para quedarse. Entonces te doy la palabra, Gabriela, para que nos cuentes qué opinas. Muchas gracias, Caro. Pues claro que actualmente somos responsables de las inversiones que realizamos a nombre de nuestros clientes, siempre buscando un riesgo-retorno coherente con la filosofía de inversión de Afore 21 Banorte y buscando y cuidando nuestro deber fiduciario, que es el principal motor de los componentes que integran nuestra toma de decisiones. Hemos escuchado, como bien mencionabas, bueno, ¿es una moda? No es una moda, es algo que llegó para quedarse. Muchas veces hemos escuchado que las personas cuando oyen este término de inversión responsable creen que únicamente se refiere a invertir en activos verdes o en instrumentos que son bajos en carbono, y este concepto se queda pues muy corto, muy pequeño para la definición real de lo que es ser un inversionista responsable, puesto que no solo tomamos en consideración este tema de apoyar al medio ambiente, sino que tomamos en cuenta nuestra contribución al desarrollo social del país, las mejores prácticas corporativas que tienen las empresas en las que invertimos, además del análisis tradicional o convencional que hasta hace algunos años era lo que marcaba o definía el invertir o no en un proyecto o en una empresa. Con esta tendencia, pues robustecemos nuestra toma de decisiones, tomamos decisiones de manera informada, conociendo realmente los riesgos a los que se encuentran expuestos o expuestas nuestras inversiones, y con base en ello tomamos decisiones.
por medio de los principios de inversión responsable, que aquí tenemos el honor también de que nos acompañe Eduardo, por medio de estas prácticas, de estas guías, definimos el marco de referencia sobre el cual vamos a realizar el análisis de nuestras inversiones, tomando en cuenta el lado ambiental, tomando en cuenta el lado social, tomando en cuenta las prácticas corporativas de las empresas. Para nosotros ha pasado en estos últimos años, ha pasado a tener mayor relevancia conocer en qué estamos invirtiendo y cómo a través de nuestras inversiones afrontamos temas tan recientes o no recientes, pero que ahorita ya tienen una urgencia, como el cambio climático, la desigualdad social, la equidad de género, crisis humanitarias, y bueno, ahorita el efecto de la pandemia por el COVID. Y también hemos fomentado nuestras mejores prácticas, así como lo mencionaba hace un momento, de tomar decisiones de inversión informadas, involucrándonos, teniendo un mayor involucramiento con las empresas, monitoreando sus operaciones, yendo con ellos de la mano con los riesgos y con las mitigaciones de estos riesgos. Por lo que, pues vuelvo a confirmar, ESG no es una moda, al menos para Foro 21 Banorte se encuentra en el ADN de la empresa, de la toma de decisiones de nuestros accionistas, y nuestra responsabilidad, pues, es aparte de combinar altos rendimientos de nuestras inversiones, considerar, pues, la responsabilidad que tenemos en nuestro entorno, en nuestra sociedad y con las futuras generaciones. Y ya que lo mencionas, el concepto de ESG o ASG, quisiera que Mauricio nos mencionara o contextualizara a la audiencia qué tiene que ver ASG o ESG, esta sigla, en todo el tema global de inversión responsable o consciente. Muchas gracias, Carolina. Bueno, yo te diría, en principio, para nosotros desde el punto de vista fundamental, ESG es pensar qué tipo de sociedad es la que estamos ayudando a construir con el capital que tenemos en nuestros portafolios, qué sociedad estamos formando con nuestras inversiones. Es ser conscientes que para que tengamos una economía, unos negocios, unos portafolios sanos, necesitamos también tener personas sanas, necesitamos tener una sociedad sostenible, un medio ambiente sostenible. Entonces, para nosotros, este proceso de incorporación de factores ASG en el proceso de inversión tiene que ver con entender qué tipo de riesgos, pero también qué tipo de oportunidades nos ofrecen los factores ASG cuando los tenemos en cuenta a la hora de conformar nuestros portafolios. A tu pregunta de si hemos sido responsables, yo creo que históricamente los inversionistas venimos siendo responsables desde una perspectiva tradicional, enfocada en el riesgo y el retorno financiero. Pero la inversión responsable lo que nos hace un llamado es a tener en cuenta factores que van más allá de esos criterios estrictamente financieros. Y hoy en día hay un consenso acerca de cómo tener en cuenta estos factores es parte de cumplir nuestro deber fiduciario como administradores de recursos. Y en el caso de inversionistas individuales, es parte de lo que un inversionista consciente, juicioso, disciplinado debería tener en cuenta, porque son factores que se han encontrado, tienen una materialidad muy significativa en el diseño financiero de los portafolios y de los activos de inversión. En el caso nuestro, particularmente en la Universidad Javeriana, ha sido una oportunidad muy grande de poder hacer coherente nuestros valores institucionales con el valor económico que buscamos en nuestros portafolios de inversión. Y por eso hace muchos años comenzamos a tener esta conversación al interior de la organización. El año pasado aprobamos una política de inversión responsable y este en el 2020 es un paso más al convertirnos en signatarios de PRI. Y no solo eso, sino que estamos en este momento, un miembro del equipo de inversiones está como candidato al board de PRI. Esto lo que muestra es que para nosotros hoy por hoy, siendo inversionista de largo plazo,
considerar factores ESG no solo es cuestión de hacer algo bueno, de hacer algo bien por la sociedad, sino que es algo que tenemos que considerar para lograr nuestros objetivos de inversión de largo plazo. Que tenemos a Eduardo como líder de PRI para Latinoamérica. Cuéntanos entonces para ti qué es inversión responsable y a través de qué principios PRI fomenta toda la concepción de inversión consciente a los diferentes inversionistas institucionales. Claro que sí. Carolina, un gusto saludarte, a Mauricio y a Gabriela también. Yo quisiera devolverme un momento a la primera pregunta que le hiciste a Gabriela sobre si la inversión responsable es una moda. Y yo creo que una excelente forma de responder a esa pregunta es que hoy en esta sesión nos acompañan 3 signatarios de los principios de inversión responsable en América Latina, lo cual yo les diría hace un par de años cuando arrancamos con la operación de esta organización en América Latina, pues era difícil, primero, organizar un evento de este tipo y segundo, tener speakers hablando de inversión responsable. Entonces creo que hemos avanzado mucho y hemos avanzado muy rápido. Y yo creo que eso también es importante que las personas que nos escuchan hoy lo conozcan. 2020 está siendo un año casi que será un punto de quiebre para la inversión responsable en América Latina. Esto no es una moda porque de inversión responsable se viene hablando desde los años 70. Así que más bien es un tema que nos estábamos demorando en implementar en América Latina, pero la buena noticia es que ya lo estamos haciendo y tenemos un camino muy interesante para seguir avanzando. Ahora, ¿qué es la inversión responsable? Para nosotros tiene que ver con poder tomar mejores decisiones de inversión, con entender que las organizaciones, los inversionistas históricamente han tomado decisiones considerando factores financieros y que hoy en día esos factores financieros siguen siendo importantes, pero es cada vez más evidente, como lo mencionó Mauricio, como lo mencionó Gabriela, que se deberían complementar. Yo creo que esa es la palabra clave de lo que hoy es la inversión responsable. Complementemos el análisis financiero con un análisis del desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo de las empresas y de los proyectos en los que queremos invertir. Porque esa información, reitero, es cada vez más importante. Hoy son cientos de ejemplos de empresas y proyectos que por no gestionar sus impactos ambientales, por no preocuparse por el entorno social en el que operaban o por tener malas prácticas de gobierno corporativo, su desempeño financiero se vio perjudicado. Entonces, de eso se trata la inversión responsable, de tomar mejores decisiones de inversión complementando el análisis financiero con el análisis ambiental, social y de gobierno corporativo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos desde los principios de inversión responsable? Precisamente brindarle capacidades a nuestros signatarios para que ese análisis ambiental, social y de gobierno corporativo sea cada vez más riguroso y le agregue valor al proceso de inversión. Nosotros tenemos un set de 6 principios y los 6 principios tienen ese objetivo, que aquella organización que toma la decisión de trabajar con nosotros pueda integrar esos factores ambientales, sociales y de gobernanza de forma cada vez más estratégica y que les permita de esa manera tomar mejores decisiones de inversión. Eduardo, y continuando con lo que tú mencionabas, que 2020 ha sido un año definitivamente de quiebre a lo largo del ámbito de toda nuestra vida, pues los índices bursátiles a nivel global que tienen un sesgo ESG han tenido un mejor comportamiento frente a los índices bursátiles tradicionales. Quisiera preguntarle ahora a Mauricio, ¿qué razones consideras que han sido las principales para que este efecto se dé durante lo corrido de este año? Gracias, Carolina. Pues esa es una pregunta bien interesante porque en un año tan complejo como el que hemos tenido en el 2020, haber podido evidenciar cómo los instrumentos que tienen un enfoque ESG han sido resilientes, han sido defensivos y han permitido proteger el capital de los inversionistas en estos momentos y además participar también de la recuperación, ha sido una demostración de los atributos que fundamentalmente se buscan en estos vehículos. A nosotros particularmente nos ha llevado a
tratar de entender qué es lo que ha explicado este outperformance de los vehículos con enfoque ASG. Y en ese sentido hemos hecho algunos análisis que te quisiera compartir, comparando vehículos tradicionales, por ejemplo, un ETF, un índice como el Standard & Poor's, con un índice con enfoque ESG, pero que tiene el mismo universo de inversión. Y podría pensar que la explicación a por qué ESG ha tenido un outperformance este año corrido, observamos un mejor desempeño del orden del 6% en el vehículo con foco ASG. Y entramos nosotros a intentar entender si es que la mayor exposición a sectores que se consideran mejores desde una perspectiva ASG, como tecnología, como salud, y una menor exposición a sectores que en principio parecieran ser como energía o minería, ahí está la explicación. Y lo que encontramos es que en un análisis de atribución de dónde viene el retorno, de dónde viene la diferencia, de ese 6% de diferencia, 5.5% lo explica la selección individual de compañías al interior de los sectores. Es decir, solo 0.5% de un 6% se explica porque el vehículo ASG tiene mayor exposición a esos sectores que se consideran benéficos. Entonces, el punto aquí es las características individuales específicas de las compañías que se destacan en el universo de inversión responsable, están teniendo un desempeño financiero muy positivo, en línea con lo que decía Eduardo. Eduardo nos comentaba, es que los criterios ASG no estamos hablando solo de hacer el bien, es que desde el punto de vista de desempeño financiero tienen una relevancia importante y explican un desempeño. Y nosotros nos hemos preguntado qué es lo que puede hacer esa diferencia, qué puede estar detrás de que unas compañías que tienen mejores indicadores ASG tengan mejor desempeño financiero que las que no. Y te diría que hemos llegado a la conclusión de que hay 3 factores que lo explican. La primera, mitiga riesgos. Una compañía con buenas prácticas ASG evita problemas de tipo ambiental, social y sobre todo de gobierno corporativo. Hoy en día, 80% del valor de las compañías que están listadas en el Standard & Poor's, según un artículo de Bloomberg, está representado por intangibles, por valor intangible. Eso quiere decir que la reputación hoy en día es extremadamente importante como un componente del valor económico de una compañía. El segundo es que captura mercado. Hoy en día tenemos consumidores cada vez más conscientes, cada vez más interesados con relacionarse con marcas y adquirir productos de marcas que consideran como buenas, como que tienen buenas prácticas. Entonces las compañías tienen esto, capturan mercado. Y tercero, consideramos que tienen acceso a un menor costo de capital. Tienen un menor costo de capital porque, como lo hemos visto hoy en estas charlas, hay una tendencia entre la inversión institucional hacia preferir inversión sostenible. Y no solo los inversionistas institucionales, las personas naturales lo están incorporando como un factor fundamental en su toma de decisiones. En una encuesta que le hizo BlackRock recientemente a un grupo de millennials, les preguntaba cuál es su principal motivación a la hora de tomar una decisión de inversión, de colocar su capital. Y el 77% dijo que su principal motivación son los factores ESG. Entonces, las compañías que tengan la capacidad de destacarse van a tener la capacidad de atraer ese capital de inversionistas retail y de inversionistas institucionales que buscan esos atributos a la hora de tomar sus decisiones de inversión. Muchísimas gracias, Mauricio, y me encanta uno de tus mensajes, y es que definitivamente esto no es solamente un tema loable, lo hemos visto y tangibilizado durante lo corrido del año, que las empresas que incorporan este tipo de enfoques medioambientales, sociales y robustez en su gobierno corporativo tienen un mejor desempeño, y esto se ve en el retorno económico de las inversiones. Y quisiera entonces preguntarle a Eduardo si cree que hay algún sector económico que esté mucho más desarrollado en la incorporación de todos estos principios, o en general es un proceso que se ha dado a la par en los diferentes sectores de la economía. Pues mira, yo regresaría un poco a la reflexión precisamente que hace Mauricio. También revisaba hace poco
este comentario que se hace sobre, bueno, por qué se está generando este performance superior de fondos que siguen criterios ESG, y se hacen pues bastantes comentarios o reflexiones frente a la composición sectorial de esos portafolios, donde hay una exposición importante al sector tecnología que pues ha tenido un desempeño positivo en lo que, digamos, desde que empezó la pandemia, y el sector oil and gas, que pues la exposición es mucho más baja y que claramente pues se ha visto afectado con la coyuntura que estamos viviendo hoy del COVID-19. Ahora, yo creo que es importante mencionar algo acá y para responder el tema de los sectores. Yo creo que en todos los sectores vamos a encontrar compañías que de forma proactiva y de forma estratégica están entendiendo que hay unas megatendencias ambientales, sociales y de gobierno corporativo que van a modificar la manera como cada sector debe operar. Como lo decía muy bien Mauricio, por ejemplo, las expectativas de los consumidores. Si el consumidor espera un producto o un servicio que tenga un impacto ambiental positivo o que se preocupe también por generar o maximizar el impacto social del mismo producto o servicio, pues yo como organización, sin importar en qué sector opere, pues tendré que ajustarme a esas megatendencias. Ahorita Gabriel hablaba del cambio climático, un tema que para nuestra red de signatarios, nosotros cada 2 años le hacemos una encuesta a nuestros signatarios en todo el mundo, trabajamos con más de 3.300 inversionistas, y cada 2 años les pedimos que nos digan, bueno, cuáles son los temas ambientales, sociales o de gobierno corporativo que a usted más le preocupan. Y el año pasado ya llevamos 3 encuestas y el riesgo asociado al cambio climático está en el top 3 de los temas que más le preocupan a un inversionista. Entonces, sin importar en qué sector de la economía me encuentre, yo como empresa debo entender qué impacto puede llegar a tener el riesgo o el cambio climático en mi modelo de negocio. Entonces, todo eso está influyendo en la manera como se construyen los portafolios y definitivamente pues está llevando a que, como hemos visto, sobre todo en el primer semestre del 2020, a que efectivamente esos fondos o esos ETFs, por ejemplo, que siguen criterios ESG, estén navegando mucho mejor mercados volátiles, porque las empresas que están incluidas en esos índices son empresas que estaban en capacidad de adaptarse mucho mejor a situaciones de incertidumbre que las compañías que, por ejemplo, no necesariamente le prestaban la misma atención a estas barreras. Así que yo regresaría a hacer mucho énfasis en que entendamos que una de las razones por las cuales hay cada vez más inversionistas en el mundo revisando los temas ambientales, sociales y el gobierno corporativo es porque cada vez más se está convirtiendo en un proxy para identificar empresas bien administradas y que se están proyectando al mediano y largo plazo. Si yo soy un inversionista que tiene ese horizonte de inversión, pues voy a buscar la manera de llevar mi capital a ese tipo de compañías. Entonces hoy la información ambiental, social y de gobierno corporativo es muy valiosa para tomar mejores decisiones de inversión. Muchísimas gracias, Eduardo. Y ahora, en línea con lo que nos han comentado, quisiera preguntarle a Gabriela si este desempeño disímil de los índices bursátiles con sesgo ESG y los tradicionales ha tenido alguna influencia en la construcción de portafolios en Afore 21 para lo corrido de este año. Ahí, Caro, coincido 100% con lo que comenta Mauricio, con lo que comenta Eduardo. Creemos, de acuerdo a nuestros análisis, que a través de las métricas de ESG se nos revela cómo están funcionando las empresas, dónde están sus principales riesgos o los riesgos reales a los que se encuentran expuestas, qué tan sostenibles son sus modelos y sus prácticas de negocio pues, al paso del tiempo, al paso de los años. Y creemos que, como menciona Mauricio, pues hay ciertos factores que detonan el que tengan un mejor performance versus una empresa que uno tiene incorporado estos principios dentro de sus procesos.
pues a nivel ambiental, y hay temas muy particulares, ¿no? A nivel ambiental, pues las empresas se preocupan por el uso sostenible de los recursos. Las que se preocupan por el uso sostenible de sus recursos estarán menos expuestas a una insolvencia en el largo plazo. A nivel social, las compañías que tienen mejores prácticas laborales van a tener una fuerza de trabajo más productiva y van a ser menos propensas a conflictos laborales. Y las que tienen un mejor desempeño en prácticas corporativas, pues probablemente van a estar mejor gestionadas y menos propensas o proclives a la corrupción, ¿no? Como que son factores importantes que nosotros vemos que resultan en las empresas que ya están incorporando estos temas de sustentabilidad. Hasta ahorita en México apenas acaba de lanzarse un nuevo producto que recientemente, hace un par de semanas, en el que incorporamos como parte de nuestra estrategia. Hemos estado evaluando qué es lo que hay en el mercado. En México estamos todavía en una etapa muy temprana en la que el mercado financiero apenas está incorporando este tipo de productos. Los bancos, los emisores están viendo qué puede ser atractivo para nosotros como inversionistas, y nosotros a su vez lo que llega y se pone sobre la mesa lo evaluamos y vemos si es posible la inversión y es posible incorporarlo dentro de nuestra estrategia. Gabriela, muchas gracias. Y retomando tus palabras en torno a lo que el rezago que tiene la región, Latinoamérica, en torno a la implementación de los principios de inversión consciente o responsable, ¿cuáles consideran ustedes que es el principal reto o desafío que enfrenta la región? Adicionalmente, teniendo en cuenta que somos economías muy basadas en la minería y en la explotación de recursos naturales no renovables. Le cedo la palabra entonces a Eduardo para que nos comente cuál es ese reto que él considera principal que debemos afrontar en América Latina para incorporar estos principios de inversión responsable. Carolina, te voy a ser muy sincero. Si yo solamente te dijera un reto, sería muy mentiroso, porque nosotros desde PRI claramente pues, coincidimos con la mirada que Gabriela decía ahorita. Este es un mercado que tiene grandes retos para seguir consolidando este tema. Es muy nuevo para el mercado en general y para la gran mayoría de nuestros signatarios. Entonces, si me voy a tomar el atrevimiento y no te voy a decir uno, sino que te voy a decir tres que para nosotros son muy importantes. El primero tiene que ver con fortalecer las capacidades de los signatarios y de los inversionistas que quieren trabajar este tema en América Latina, para que entiendan y desarrollen capacidades que les permitan integrar factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en su proceso de inversión. Y aquí hago paréntesis, lo que estamos haciendo hoy, tenerlos a ustedes tres como signatarios de PRI hablando de este tema, dejando este mensaje de que la inversión responsable es importante, que es una realidad en América Latina, que ya en Colombia, en México y en otros países de la región esto está avanzando. Eso es supremamente importante porque nos da, digamos, la posibilidad de seguir, digamos, que educando a todo el mercado para que entiendan la importancia de los factores ASG. Entonces, educar al mercado es fundamental, así que eventos como estos van a seguir siendo muy importantes. Segundo, necesitamos mejor información ambiental, social y de gobierno corporativo. Ahorita voy a dejar que Gabriela les cuente un poquitico más de una iniciativa muy interesante que se lanzó en México hace un par de semanas. Pero la información ASG que las empresas, proyectos y fondos en los que se invierten suministran es crítico. Sin esa información ASG, por muy responsable que quiera ser el inversionista, no lo va a poder hacer porque no tiene la data que necesita para hacerlo. Les cuento aquí antes de empezar la reunión o esta charla, perdón, estaba revisando noticias y me encontré con una de hoy, donde BlackRock anuncia que quiere hacer un push adicional para que haya un solo estándar global de reporte de información ambiental, social y de gobierno corporativo. Entonces, si el gestor de inversiones más grande del mundo, como lo es BlackRock, pues sale a comunicar que necesita, que el mercado necesita un único estándar o unificar los criterios de reporte ambiental, social y de gobierno corporativo, pues eso definitivamente es un reto y pues hay que abordarlo, ojalá de forma global. Y lo tercero es que, y lo mencionabas, Carolina, en el momento de hacer la pregunta,
es que definitivamente en América Latina tenemos limitantes en el universo de inversión y en los sectores que están, digamos, disponibles para realizar inversiones. Entonces va a ser clave que los inversionistas en América Latina se vuelvan propietarios, se vuelvan no porque ya son, pero que sean cada vez más propietarios activos. ¿Qué quiere decir esto? Que en las empresas en las que invierten, el inversionista exija las mejores prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo posibles. Eso va a ser fundamental, porque si tenemos que seguir, o sea, si no tenemos más opciones de inversión en otros sectores, porque pues la economía no avanza a esa velocidad, pues en los sectores en los que podemos invertir hay que buscar la manera de dialogar con esas empresas y dejar muy claro que el inversionista quiere que esas empresas sigan generando valor financiero o económico, pero que también deben generar valor social y deben generar valor ambiental. Sí, tienes toda la razón, son amplios los desafíos que tenemos como región y por eso le doy la palabra ahora a Mauricio para que nos cuente desde su visión cuáles piensan que son esos principales retos a los que nos enfrentamos. Gracias, Carolina. Bueno, lo primero, estaría totalmente de acuerdo con los comentarios de Eduardo. Efectivamente, la información es uno de esos grandes retos, aunque no es un reto exclusivo de la región, de Latinoamérica ni de Colombia. Es una situación de la que se habla constantemente a nivel global. Los proveedores de información que existen hoy en día tienen unas divergencias en sus calificaciones con respecto a las mismas compañías que hacen muy difícil para el inversionista tener una visión clara de cuál es el estatus de las inversiones de las compañías y de sus portafolios desde una perspectiva ESG. Pero a esto, y específicamente para Latinoamérica, sí te diría desde una perspectiva de inversionista, que siento que tenemos un reto en la disponibilidad de vehículos de inversión con enfoque ESG para activos de la región, para activos de Latinoamérica. En el mundo, esta es una industria que está creciendo a unas tasas muy altas, tanto en el número de vehículos disponibles, fondos pasivos, ETFs, como fondos activos, y también en los flujos de inversión que se están dirigiendo hacia esas alternativas. Sin embargo, en Latinoamérica todavía siento que tenemos un camino por recorrer y que la disponibilidad de vehículos que los inversionistas, tanto personas naturales como institucionales, tienen a su disposición. Entonces creo que ahí un mensaje para los asset managers es ver cómo logramos tener una mayor disponibilidad. Lo otro que mencionaría específicamente para Latinoamérica, para Colombia y Latinoamérica, es la importancia de trabajar en la G de gobierno corporativo. En nuestra región hemos visto tristemente que muchos de los peores desempeños y resultados financieros de algunas compañías han estado asociados con escándalos de gobierno corporativo, con malas prácticas de gobierno corporativo. Y para nosotros un prerequisito para luego poder tener avances significativos en materia ambiental y social es tener un sólido gobierno corporativo, una institucionalidad bien organizada al interior de cada una de las compañías. Eduardo mencionó educación. Yo creo que para la región este es un punto que es tanto un reto como un éxito. Él lo mencionaba, cómo hemos logrado grandes cosas, y acá aprovecho para reconocer todo el trabajo que PRI y Eduardo en particular han hecho en la región para avanzar en educación, en visibilizar la necesidad de tener en cuenta estos factores en todo el ecosistema de inversión. Y lo último que mencionaría es un reto en términos regulatorios, que ya se mencionó, pero ahí también tenemos retos y avances. Por ejemplo, en Colombia, seguimos estando en el último lugar en la región en número y monto en bonos verdes, pero la Superintendencia Financiera ha hecho unos avances interesantes allí y publicó recientemente la guía de buenas prácticas para emisión de bonos verdes. Entonces yo lo resumiría como: en la región tenemos una cantidad de retos, efectivamente hay una brecha, estamos rezagados. En un estudio de JP Morgan mostraban cómo la región de Latinoamérica, si nos vemos en el mundo emergente, estaríamos en el lugar 19 de 24 mercados emergentes evaluados. Entonces, tenemos mucho por avanzar,
pero lo que siento es que el momentum y la tendencia es muy positivo. Mauricio, y también quisiera como mencionar que también todos estos grandes retos y desafíos son oportunidades y como lo mencionas, para nosotros los gestores de portafolios y inversiones, tener productos nuevos e innovadores respecto a temas ambientales, sociales y que impliquen robustecer los gobiernos corporativos de las compañías y proyectos en los que invertimos. Y finalmente le doy la palabra a Gabriela para que nos comente cuáles son los desafíos que ella considera en su experiencia y esta nueva iniciativa que nos mencionaba Eduardo. Sí, pues muy en línea también en lo que mencionaban anteriormente. Creo que nosotros como inversionistas, adicional a lo que mencionaba Mauricio y Eduardo, nosotros como inversionistas tenemos un papel, un rol muy importante para que podamos mover este mercado y podamos hacer que las empresas permeen dentro de sus procesos la sustentabilidad, ¿no? Precisamente el día de hoy me dio muchísimo gusto recibir a uno de los emisores que tenemos en inversión en el portafolio y ver cómo a través de las mismas exigencias que nosotros hemos hecho durante que he tenido que literal picar piedra porque pues fuimos la primera administradora en implementar en México estos temas de inversionista responsable y bueno, pues es uno de los tantos factores que creo o creemos que van a marcar un cambio y podemos hacer una diferencia en la región. Obviamente están los temas culturales, el tema de educación que mencionaba Eduardo, la participación de los reguladores es clave mientras ellos o mientras no estén convencidos de los beneficios que conlleva la sustentabilidad, pues creo que va a ser un tanto difícil hacer que todos los participantes en el mercado nos movamos hacia esto, ¿no? La participación de organizaciones, pues como Eduardo lo ha hecho activamente en la región para guiarnos, para pues, ayudarnos a fortalecer las capacidades que tenemos para poder hacer estas evaluaciones y complementar el análisis tradicional con el análisis ESG y tomar una decisión de inversión informada es clave, ¿no? Y lo último que se estuvo trabajando durante este año, que hace unas semanas salió en el mercado, tiene que ver con la estandarización de información y con lograr que pues el gremio de las AFORES y también de otros actores como el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, emisores, pues nos pusiéramos de acuerdo para comprometernos y para motivar a que las empresas reporten bajo un estándar de información, que en este caso era OESTI CFD, y que a todos nos va a ayudar a poder tomar información pues que puede ser comparativa, con la calidad de los indicadores que requerimos para hacer los análisis, congruencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso fue un gran logro en México. Ya no sé el número, Eduardo, de cuántos fuimos al final los que nos adherimos a este compromiso, pero pues es un gran paso, ¿no? Nosotros que ya tenemos incorporado dentro de nuestro proceso de inversión el análisis, de lo que carecemos es de información, porque las empresas pues publican, pero tal vez no publican lo suficiente o no publican los indicadores con los cuales tú podrías evaluar y determinar el riesgo al que realmente estás expuesto. Entonces creo que pues adicional a lo que mencionaban tanto Eduardo como Mauricio, pues estos son unos puntos importantes. Y para cerrar un poco este panel, y pues teniendo en cuenta que nosotros estamos empezando este camino de la incorporación de todos los principios de inversión responsable y ustedes que ya tienen una amplia trayectoria, ¿qué consejos nos podrían dar a nosotros en Scandia?
pues para comenzar con pie derecho todo este proceso. Entonces le cedo la palabra a Mauricio para que nos comente desde su experiencia qué podríamos hacer. Bueno, Caro, muchas gracias pero te diría que nosotros también estamos comentando. Nosotros nos convertimos en signatarios este año, así que seguimos aprendiendo, estamos en un proceso constante de mejoramiento. Los consejos que tal vez quisiera tocar, lo primero es entender que esto, y siendo reiterativo, pues no es una moda. Para inversiones de largo plazo como nosotros es parte de nuestro deber fiduciario, es algo que tenemos que hacer si queremos cumplir con lo que se espera de un inversionista responsable. Y luego, creo que pensando un poco, reflexionando sobre cuál ha sido el proceso de la Javeriana, lo primero es generar el interés, tener las conversaciones al interior de la organización acerca de por qué esto tiene sentido, cuáles son los beneficios y sobre todo cuál es la importancia de tener en cuenta como parte del proceso de inversión. Y una vez se han creado esos consensos, conocer, educarse en esto, aliados como PRI son fundamentales, para nosotros han sido fundamentales, hay mucha información que ya existe, hay guías, hay manuales que son demasiado prácticos a la hora de llevar a la práctica la implementación, acercarse a los inversionistas. Para nosotros ha sido fundamental ese apoyo que nos ha dado tanto actores locales, algunos de los primeros signatarios de PRI Colombia, universidades de Estados Unidos. La red es extremadamente colaborativa y en eso PRI tiene un rol que es muy importante. Eduardo, por ejemplo, nos contactó a nosotros, el equipo de inversiones de la Universidad de Harvard, que fue la primera universidad en ser signataria en Estados Unidos de PRI, y ha sido extremadamente valioso para nuestro proceso. Y lo otro que te mencionaría es reflexionar en cuanto a en dónde debe poner el énfasis a la hora de implementar los principios de inversión responsable, dando cuál es mi proceso de inversión, cuáles son los activos en los que invierto y cuáles son mis objetivos. Y te lo digo que no es lo mismo un gestor o un inversionista, cualquiera, que toma decisiones de inversión individuales sobre activos, sobre compañías, acciones o bonos, de un inversionista como nosotros, que principalmente lo que hacemos es escoger gestores de inversión. Ese proceso que hacemos nosotros es bien diferente. Nosotros buscamos es aliarnos con los mejores asset managers, con los que compartan nuestra filosofía, nuestros valores. Lo último que te diría es comenzar. Es uno, por esta época, yo siento que si uno es una persona que recibe información de mercados, research, en ocasiones se puede sentir como abrumado por la cantidad de información sobre inversión responsable que hoy se produce. Y lo que yo te diría ahí es no caer en parálisis por análisis, en pensar que necesito tener un proceso perfecto para comenzar a incorporarlo en mis procesos, sino comenzar y poco a poco irlo nutriendo, irlo mejorando, pero con el convencimiento de que desde el día uno va a generar beneficios para un portafolio que está pensado para el largo plazo. Vale, muchísimas gracias por esos aportes y les doy la palabra ahora a Gabriela desde su experiencia y trayectoria. ¿Qué nos puede recomendar? Claro, pues creo que lo principal es comenzar, como dice Mauricio. A veces te abrumas como tal porque es demasiada información, hay demasiados caminos que puedes tomar porque no existe un solo modelo o el mejor modelo. Tú desarrollas el modelo conforme a la ideología de la empresa, conforme a la filosofía de inversión de la empresa, y en base a esto o con base en esto, pues vas a ir marcando hacia dónde quieres llegar, cuáles son tus objetivos, ¿no? No quieras tener un modelo de ESG desarrollado en un año porque no te daría la vida, ¿no? En nuestro caso hemos hecho una labor titánica, hemos trabajado con alrededor de entre 250, 300 proyectos de inversión, emisoras y todo lo que traemos en el portafolio y es una labor titánica como tal.
empezar a picar piedra, empezar a acercarte con las empresas, que te vean que eres un inversionista responsable y que como parte de ello vas a solicitarles información, vas a desarrollar ciertas metodologías, vas a ser más exigente con la calidad de información que ellos revelan, y ese es un gran paso a dar, ¿no? Hay muchos retos a los que en el camino te vas a enfrentar, entre ellos, pues, y lo he comentado en distintos puntos, es la revelación de información de las empresas. Aquí ya no es un punto de, pues, si quieren revelar, más bien es una exigencia. Yo como inversionista ya tengo permeado en mis procesos ESG y es una exigencia para que para cuando yo llegue con mis órganos de gobierno ya se tenga un análisis desde este punto de vista de la empresa en la que voy a invertir. Otro punto importante a trabajar es, pues, involucrar a los reguladores, involucrar a las bolsas de valores, porque creo que en conjunto, las bolsas, las autoridades, las emisoras, los inversionistas, podemos lograr mucho. El tener esfuerzos, pues, independientes por cada uno de los actores te lleva más trabajo, ¿no? Y eso creo que de la experiencia en México nos ha costado. Sin embargo, ahí vamos, ya vamos incorporando cada vez más. El Consejo Consultivo ya ha tomado un papel más relevante en esta parte. Amafore, que es la Asociación de las Afores en México, también ya por su parte se creó un subcomité de ESG para poder llevar al gremio a los estándares que requerimos. A los reguladores en la parte de México, pues es algo curioso. La CONSAR, que es quien supervisa y regula a las Afores, ya dio un paso adelante en este tema y está exigiendo que para los análisis de riesgos que hacemos las Afores para poder invertir en una empresa, tomemos en consideración la calificación ESG. Sin embargo, volteamos a ver a la Comisión Nacional Bancaria y Valores, que regula las emisoras, y a su vez no lo ha hecho, ¿no? No lo ha hecho como una exigencia. Sin embargo, pues al momento en que nosotros lo incorporamos dentro de nuestros procesos, pues ya prácticamente se vuelve como una exigencia hacia una emisora. Sin embargo, pues los mismos reguladores aún no están, desde mi punto de vista, pues, alineados hacia un mismo objetivo, ¿no? Educar a los participantes del mercado, pues, y capacitación también es un punto bien relevante. Capacitación, como decía Mauricio, pues puedes guiarte de muchas partes, de muchos proveedores. PRI, en nuestro caso, nos ha dado la guía sobre las mejores prácticas que se tienen que atender sobre los diferentes asset class en los que podemos invertir, ¿no? Y ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo difícil. Sin embargo, creemos que esto nos va a llevar a tener las mejores prácticas a nivel internacional en temas de ESG. Gabriela, muchísimas gracias. Y ya para cerrar nuestro panel, pues quisiéramos que Eduardo nos contara muchos de los consejos que ya incluso nos ha dado en cómo incorporar todos estos principios de inversión consciente y responsable en nuestros procesos de inversión. Pues yo iba a empezar mencionando que se hicieran signatarios del PRI, pero después de escuchar a Mauricio y a Gabriela echarnos tantas flores, pues yo creo que ya no es necesario hacer ese comentario. Creo que está claro que como organización podemos ayudar a muchos inversionistas en América Latina que están interesados en avanzar en este tema y que pueden ver en una organización como PRI un gran aliado para ese proceso. Pero volviendo, Carolina, a tu pregunta, yo creo que cosas como hoy es que qué bueno, y yo coincido con la reflexión que hacían ahorita, uno de los elementos más valiosos que hemos logrado construir de la red de PRI, sobre todo en América Latina, es ese interés de toda la red por ayudar a que estos temas avancen y a que realmente entendamos que si queremos que la inversión responsable y consciente en América Latina sea una realidad, necesitamos más y más jugadores del mercado trabajando estos temas, o si no, pues realmente va a ser difícil alcanzar el impacto que esperamos. Entonces, yo la recomendación que les daría es, como ya lo han dicho, hay que ponerse a trabajar en esto, hay que educar a las personas que están involucradas en el proceso de inversión para que entiendan cómo los factores ambientales, sociales y de gobernanza se deben tener en cuenta en la toma de decisiones y que aprovechen al máximo todas las herramientas y los insumos que ya hoy hay disponibles
Yo aquí quisiera compartir una experiencia. Hace 2 años y medio que comencé esta labor con PRI y visité por primera vez México. La Fore 21, el Grupo Financiero Banorte, pues era uno de nuestros primeros signatarios, y todavía me acuerdo muy bien de esa primera reunión y hablando con el jefe de Gabriela, con Sergio, y él decía, esto es importante, lo vamos a trabajar, nos falta mucho, y eso fue, no sé, agosto del 2018, y hoy, 2 años y medio después, uno de verdad observa los cambios tan rápidos que pueden tener las organizaciones cuando están comprometidas con estos temas. Entonces hay que empezar, porque estos temas están avanzando muy rápido. Entonces si yo sigo esperando, dilatando este tema, pues me van a coger mucha más ventaja. Entonces hay que, digamos que, avanzar en este tema y entender que, como lo dijimos en la primera pregunta, esto ya no es una moda, esto es una realidad, esto es una manera de tomar mejores decisiones de inversión. Así que pues la invitación es a que todos los inversionistas lo entiendan y lo implementen. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros panelistas Mauricio, Eduardo, Gabriela, por compartir con nosotros sus experiencias, sus opiniones, y a toda la audiencia por acompañarnos. Y pues los invito a que continuemos siendo muy conscientes que todas nuestras inversiones, ya seamos inversionistas institucionales o personas naturales, pueden dejar una huella positiva en el mundo, en términos sociales y ambientales. Por eso los invito a ver a continuación el siguiente video. Muchísimas gracias.